Queridos amigos del canal, bienvenidos a Fan on the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope. Vamos con las últimas noticias del Bitcoin y todas las demás criptomonedas y mucho más aquí en Crypto News de Fan on the Ride. ¡Comenzamos! Análisis del Bitcoin. Aquí estamos en el semanal y bendito sea Dios, hemos conseguido cerrar una vela en verde. ¡Bravo! Bien, Bitcoin. Después de 4 velas rojas, por fin cerramos una en verde y la gran noticia es que estamos por encima de la media móvil de 100 en el semanal. Así que estupendo. ¿Dónde irá esta velita? ¿Irá para arriba o irá para abajo? ¿Qué tal nos irá esta semana? ¿Qué opinas? En el gráfico diario tenemos muy importante soporte en los 8000. Los 8000 son ahora mismo los activos 6000, los anteriores 3000, los otros 10000. 8000 es la cifra de moda. Fíjate la cantidad de veces en el pasado que hizo soporte o resistencia y ahora pues seguimos ahí, jugueteando en este canal formado por estas dos líneas amarillas, que si para abajo, que si para arriba, que si para abajo, que si para arriba. ¿Y qué pasará ahora? No somos adivinos, no damos consejos de inversión, ni Satoshi Nakamoto lo sabe, pero traemos análisis de algunos expertos muy buenos, donde nos dicen, oye, comparémoslo con el VPVR. ¿Qué es eso? El Volume Price, la comparativa del volumen con el precio, y nos dicen, date cuenta que 8000, que es justo ahí donde está mi cebollo, esta línea de por aquí, ahí hay un soporte de gente comprando alucinante. Esto es gente que compra a 8000. Entonces, es difícil que lo dejen caer de 8000, porque si te fijas, pues aquí hay un gran vacío, pero aquí no. Aquí de repente hay un montón de gente comprando Bitcoin. Si me quito del medio, vemos como luego hay un gran vacío también hasta aquí y otro hasta aquí. ¿Qué nos querría decir este indicador? Pues este indicador nos querría decir que es difícil que caigamos de aquí abajo, que serían los 7600, más o menos coincidiendo con esta línea amarilla de aquí. O sea que hay muchísima gente que ayudaría al Bitcoin a que no cayera más abajo. También nos dice que como consigamos superar este punto, nos iremos para arriba como un cuchillo atravesando mantequilla, porque por ahí no hay órdenes de venta ni de compra, no hay acción, y entonces pues ya nos iríamos hasta los 10.000 y pico rápido. Hemos marcado ese punto de interés allí en los 8700, que casi coincide con la parte alta del canal que hemos pintado. O sea, la gente efectivamente está haciendo estas dos barreras. Si rompemos la de arriba, para arriba rápido, puede que hiciéramos como nos pasó por aquí. Y si rompemos esta de aquí abajo, para abajo rápido también. ¿Cómo de abajo? ¿Tan abajo como los $5.200? Es un escenario tenebroso, pero fíjate cómo ahí es donde le han puesto el siguiente colchoncito. Vamos a vigilar este análisis muy interesante de un cripto youtuber que se llama The Moon, ahí lo hemos visto nosotros. También súper interesante, en su vídeo nos decía cómo podemos ir al gráfico de 4 horas del Bitcoin y meterle la media móvil de 21, pero la del diario. Entonces nos hemos metido, le hemos puesto 1200 en el length y nos sale esta media de aquí absolutamente interesantísima. Fíjate qué bien hizo aquí de soporte, como aquí hizo de techo y como aquí hizo de techo también. Entonces aquí la gran teoría es qué podría pasar si nos fuéramos para arriba otra vez. Coincide efectivamente one more time con los 8700, que hemos dicho que puede ser el punto a partir del cual se dispare para arriba, que decíamos que era la parte alta de este canal, o sea, 8700, un punto súper interesante a seguir esta semana. Como te digo una cosa, te digo la otra, si llegáramos a ese punto y nos fuéramos para abajo, pues depresión absoluta. Cuantas más veces se acerque a esta línea y no consiga superarla, más probabilidades de que se vaya para abajo, en mi opinión. ¿Algún otro argumento positivo para estar feliz? Podríamos decir que se ha apoyado aquí en esta línea que venían marcando los máximos anteriores, retesteando aquí, yéndose para arriba, y si te fijas está haciendo cada vez unos mínimos más altos. Eso es bueno, o sea, cuando las flechitas rojas cada vez están más arriba, cuando los mínimos son cada vez más altos y los máximos son cada vez más altos, pues eso es positivo. Ahora tendríamos que ir a esa parte alta y empezaríamos a pensar que tenemos un canal ascendente muy claro. Aún así, hay gente que en el mismo patrón está viendo una vela de toros y una de osos, o sea, el mercado sigue con gran indecisión sobre cómo el Bitcoin romperá para arriba o para abajo. La mayoría de la gente coincide en que vamos a seguir un poquito de lateral tonto, vamos a ver hasta dónde. Tenemos esta línea roja que viene por la parte alta del canal, quizá hasta que la consiga romper. Si el tema del volumen te ha parecido interesante, mírate este vídeo, te dejo el enlace en la descripción de este youtuber que, como te digo, se llama el canal The Moon y está pues muy chulo.
¿Cómo tenemos el resto de criptomonedas? Algunas otras de las más importantes. Pues mira, una vez más no se separan de la suerte del Bitcoin, Litecoin y Ethereum. Ethereum en azul, Litecoin en naranja, siguen haciendo lo mismo que Bitcoin. Y Ripple, que la destacamos también por aquí, que está yendo como el Bitcoin pero un poco más violentamente. El Ripple quiere irse para arriba. Por cierto que Litecoin está de enhorabuena, ha cumplido 8 años. ¡Bravo, bravo Litecoin! ¡Feliz cumpleaños! Nos dicen en este artículo, durante esos 8 años de existencia nunca se ha caído la red. Ya les gustaría a muchas empresas, a muchas aventuras, estar 8 años funcionando ininterrumpidamente. Se han hecho transacciones por valor de toda esa cantidad de ceros con un 5 delante que no sé leer. Y pues aquí le auguran largo futuro. ¿Tendrá buen futuro Litecoin? ¿No lo tendrá? Veremos a ver, de momento pegado a la suerte del Bitcoin como hemos visto. Algunos que dicen que es el lugar de pruebas del Bitcoin todavía, otros que dicen que eso ya no tiene sentido. Pues a ver. Algunos otros analistas, Nebraska Gunner, que nos decía, sigue variando este gráfico de aquí. Y estamos en un momento Golden Pocket, estamos en un momento súper guay para ir acumulando, para ir comprando bitcoins, porque se ha dibujado que después nos vamos a ir violentamente para arriba, igual que pasó en su día, lo compara con 2013, luego 2015, subíamos ahí a 2016 y dice, pues estamos en ese punto ahora, a punto de romper. Cold Blood Shield decía, no vamos a irnos tan rápido para arriba. Nos lo comparaba con el año 2019, con el momento ese en el que caímos de los 6.000 a los 3.000 y dice, y ahora nos queda todavía toda esta línea rosa, todavía mucho tiempo lateral, que dice, a lo mejor eso es bueno para las altcoins, porque mientras el Bitcoin esté lateral, las altcoins pueden subir mucho. Bueno, pues no pasó en aquella ocasión. ¿Tú qué crees? ¿Estaremos tan lateral? ¿Subiremos pronto como en el gráfico anterior o nos vamos para abajo? Opiniones para todos los gustos. Veíamos el otro día qué pasará cuando se crucen la media móvil de 50 con la de 200. Si te has perdido ese vídeo sobre el Death Cross, míratelo. Y de momento tenemos las líneas que se nos están poniendo paralelas. No está sucediendo el Death Cross, que dices tú, pues eso en principio es bueno. Sí, es bueno, pero se están poniendo paralelas las dos líneas. Con lo cual eso puede hacer que empiecen las dos a bajar en el momento del cruce. ¿Y qué pasaba si eso ocurría? Mírate el vídeo y te enteras. Oye, y este analista que... ahí estoy, que decía, esto es lo que va a ocurrir. De momento se sigue cumpliendo este patrón, también lo veíamos en el mismo vídeo, y efectivamente el hombre lo está clavando. Hemos estado en los 8.500 el 14 de octubre y hemos estado en los 8.100. Aquí lo tenemos exactamente 8.400, exactamente 8.100. De momento el hombre que sigue acertando muchísimo, bueno, pues según su teoría, en los próximos días iremos bajando hasta los 8.000. Pero él cree que ahí se irá para arriba, que los 8.000 efectivamente empujarán el precio para arriba. Oye, y contábamos aquí, en este gráfico que la gente no quiere que conozcas. Si te miras el vídeo lo conocerás. Pues respecto a ese análisis, fijaros cómo se nos va poniendo la línea verde y decíamos que podía llegar tan arriba como tocar este puntito de aquí. Serían los 9.200, 9.100 y será un punto súper increíblemente interesante. Si lo rompe para arriba, en principio iríamos guay, tampoco emocionarse, porque aquí lo rompió un poquito. Y vamos a ver si una vez roto, empieza a hacer resistencias por arriba y coge esta línea como suelo, o no. O volvemos para abajo y vuelve a ser incapaz de romperlo. Entonces, ya sabes lo que pasa. Y si no lo sabes, te miras el vídeo. Cosas curiosas, nos dicen aquí, el número de direcciones, el número de billeteras que tienen más de 1.000 bitcoins está creciendo un montón, línea roja. Aquí tenemos la historia de su precio de 2015 comparado con la cantidad de gente que tiene más de 1.000 bitcoins en una adres. ¿Eso qué significa? Dicen algunos, no, esos son los exchanges que tenían más, pero lo van dividiendo en carteras más pequeñas y por eso crece. No lo sé, inquietante gráfico. El hash rate, o sea, el Bitcoin utilizándose, que está llegando una vez más a máximos, y nos dicen los expertos, nos decía Demu, por ejemplo, que esto es la mayor prueba de que el Bitcoin es una buena idea. ¿Por qué? Porque es, en el sentido del uso, en el sentido del hash rate, la criptomoneda más utilizada del mercado. Dice, hay otras que a lo mejor no se están usando, a lo mejor son un fracaso el día de mañana, pero de momento, cuantas más gentes tienen más de 1.000 bitcoins en sus billeteras y más gente lo está utilizando realmente, pues más prueba de que el Bitcoin llegará to the moon. Dato curioso, dice aquí, el precio de Bitcoin ha aumentado un 838 millones% en 10 años. Estamos ya próximos a que se cumpla otra vez el Pizza Day, el aniversario de esa compra del Bitcoin, de unas pizzas carísimas. Pero nos dice aquí, Saifedean Amnus, dice, Nor, esa no fue la primera transacción. Siempre se dice, la primera transacción que tenemos registrada fue la compra de 2 pizzas. Nos dicen aquí, no,
lo primero que pasó fue un 12 de octubre de hace 10 años y se compraron 5.050 bitcoins por $5. Esa fue la primera transacción que está realmente registrada. Y ahí nos dicen, a día de hoy, ¿cuánto costarían esos bitcoins? Si te los quieres comprar, pues nada, 42 millones de dólares, que es un dinerete, no pasa nada, te lo gastas cualquier domingo. Por lo tanto, la recuperación sería del 838 millones por ciento, si lo leo bien. Tremenda locura. Bueno, respecto a la alt season, ¿va a llegar o no va a llegar? Nos dice aquí nuestro amigo Big Chonis que es muy importante ver ahora en la dominancia del Bitcoin qué sucede cuando lleguemos a esa línea naranja, qué ocurrirá en ese puntico. ¿Rebotará para arriba? Si se va para abajo, cree que subirán las altcoins. Tenemos el mercado que quiere tener unos signos positivos. Los lunes suelen ser últimamente buenos días para el mercado. Aquí tenemos Bélica Verde en el lunes anterior, día 7. Y fíjate esta de aquí que también fue el día 30. O sea, cuidado con los lunes que son últimamente lunes de optimismo. Cambiando la tendencia porque el anterior lunes fue el inicio del cataplón. El 16 estábamos de bajada y el 9 también. O sea, si haces trading semanal según el día de la semana, pues los lunes están de subidón. Muchas altcoins, muchas criptomonedas que en las últimas 24 horas están en positivo, incluso con dobles dígitos. Pocas pérdidas por ahora entre las principales. Y ver las stablecoins en verde, pues que sabemos siempre que es una buena señal. Cosas curiosas, oye, el Ripple, lo que decíamos, cómo se está yendo con esos 6.12% para arriba, quiere ir más fuerte que el Bitcoin. Binance, que se quiere recuperar un poquito, 4.42%. Tron, 5.30% de subida. ¿Por qué será? Bueno, nos dicen esta noticia de aquí que Justin Sun va a estar hablando en un programa de desarrolladores de Samsung. Claro, al asociar las palabras Samsung con Tron, pues dicen, ¿habrá generado esto FOMO y la gente ha comprado? Podría ser. ¿Qué pasa, Justin? ¿Ya está bien de salud? ¿Te junta con el Warren Buffett o no? Todo en verde menos el anual para Tron. Y Chainlink, que va contra de mercado, bueno, como ahora sube todo 1.17, pero subiendo menos de lo que estaba subiendo. Y revisando un poco su gráfico, porque esta es una de las criptos que me interesan, que me dan FOMO máximo, pues me he hecho esta nueva revisión loca, no me hagas ningún caso, esto lo puede hacer cualquiera, lanzas esta línea de abajo, esta de arriba y ya está. Luego me he puesto esta del medio, pues viendo un poco esos techos y soportes en algún momento y poco más. Y me he imaginado este escenario posible. Dices, pues mira, sí, ahora se van a ir a lo mejor para arriba al 2.7, pero tiene que probar esta parte de abajo para mí de este triángulo. O sea, yo creo que compraré otra vez a 1.7. A ver, el trading es complicado, pero hay que tener un plan, paciencia y ver el precio que hace. No empeñarse en lo contrario, pues si hace eso compraré y si no hace eso, pues me leo un libro. Miguel Garay nos decía, esto es lo que pasa cuando haces trading, te pones ahí a jugar, mira, voy a comprar, voy a vender un poquito, voy a comprar un poquito y ya verás, ¡toma! ¡Ay, Dios mío, que me han hecho un pump and dump! ¡Ah, que me ataca el precio, que me salta la orden! Así es el trading, no te puedes fiar, no, juguetea, pero no te fíes. Hablando de trading, Quan Fury, donde hago yo mis apuestas locas, preguntaba Alex Paz, mira que hacéis preguntas inteligentes, me superáis con creces todos. Y estaba mirando los futuros del gas en Quan Fury, que está a 2.27 la unidad, pero tengo la duda de en qué se mide. El crudo es en barril y el gas es en... Pues claro, ¿cómo mides el gas? Pues nos respondía Juan de Quan Fury, dice, es la unidad MMBTU, unidades térmicas británicas. Dios santo lo que nos queda por aprender todavía. Seguimos aprendiendo, oye, los domingos, preguntas y respuestas del Bitcoin, ¿te has perdido el de esta semana? Mis números del Quan Fury mejor no te los enseño, voy perdiendo $63 a día de hoy. Vamos a hacer un concurso sobre ese tema pronto. Y hablando de concursos, hoy al final del vídeo damos los ganadores del concurso de los subscribers y lanzamos el de esta semana. Gracias también a Bitcoin Gratis 6 que nos decía, oye Rodri, adopción masiva, mira la pedazo fragoneta de Bitcoin que nos hemos encontrado en las calles. Esto es Yerevan, Armenia. El inglés está haciendo el lenguaje del mundo, ¿no? Dices tú, está el chino, está el español, está el inglés. Pues el Bitcoin, Ethereum y IOTA, que sean las monedas mundiales. Hablamos de cosas desastrosas. ¿Qué mata a los proyectos criptográficos? ¿Cómo se genera una deathcoin, una shitcoin, una zombiecoin? Tenemos distintos tipos de muerte. La muerte por abandono. Pues nada, ya no le interesa a nadie, ya no hay comercio del token y el valor se va a cero o cerca de cero. El 63.1% de los proyectos han cumplido ese destino. Otra forma de morir una criptomoneda, estafaca, la estafa. 29.9% de los proyectos de este análisis
estafas. La mayoría se produjeron en 2017, en la época loca de las ICOs. Hubo 5 veces más estafas en 2017 que en 2016. Nos dan la curiosidad incluso de que hay algunos proyectos fundados por la misma persona. Hay más estafadores que personas. Hay personas que hicieron varios proyectos, varias ICOs, copiar, pegar, y estafaron con 3 y 4 proyectos. Otra manera de fracasar fue, pues, ICOs pochas que nadie se mete, y las bromas, por ejemplo, la Analcoin, la Backcoin o la Beavercoin. Todavía no hemos sacado la Fanunderite Coin. Muchos proyectos muertos, algunos nos dicen que hay 705, otros nos dicen 1779, otros más de 1000. No está claro, es muy difícil calcular cuándo un proyecto está muerto, qué consideramos proyecto muerto. Además, todos estos informes tienen en cuenta en general los proyectos más bien pues de habla inglesa, etcétera. Dice, hay proyectos por ahí internacionalmente, fíjate tú, pues en China, en India, en Turquía, en Rusia, sabe Dios, que también habrán fracasado y no están en estos análisis. La duración media, la vida útil promedio de los proyectos, 1,7 años, 1,6, 1,4. Las estafas son las que acaban más rápido con un ciclo de vida de un añito. Entran, recogen todo lo que pueden y ¡adiós! Nos hemos ido. Pero si me dabais una rentabilidad del 7% diaria. Pero ya no. Noticias del mundo. Teníamos esto de la Reserva Federal inyecta la capitalización total del mercado de Bitcoin en días. Decíamos, va a suceder, pues ya ha sucedido. Ya han inventado tanto dinero como todo el dinero que hay en el mundo de las criptos. O sea, la Reserva Federal se puede comprar el mundo entero a base de imprimir billetes. ¿Esa es una economía sostenible? Claro que no. La SEC detiene el lanzamiento de TON. ¿What? Terrible noticia. Vamos a ver, teníamos una fecha límite, 31 de octubre, lo de TON, la criptomoneda de Telegram tenía que salir ya. Y si no tenían que devolver el dinero a los acreedores, se meten en un lío importantísimo. Bueno, pues ha salido la SEC, que estaba allí esperando tan tranquila, y dice, ¿sabes qué? Que eres una security. ¿Recuerdas lo que hablábamos el otro día de que EOS tuvo que pagar una multa para poder echar para adelante? Pues vamos a ver en qué acaba la cosa con el TON de Telegram. ¿Pagarán una multa o no? De momento lo que nos han dicho es que el proyecto se ralentiza, no van a salir en la fecha prevista, por lo tanto tenemos aquí un plátano, una alcachofa montada increíble. Lo seguiremos viendo diariamente en Cripto Noticias, de Fan on the Ride. Y el otro plátano, el otro pollo que tenemos es con el tema de Libra. ¡Ay, Dios mío, líbranos de Libra! Pues ya un montón de gente que se está cayendo, Mastercard, Goodbye, también PayPal, EVA y Visa, etcétera. ¿Cuántos quedarán al final de por aquí? ¿Se meterán algunos nuevos? Muy divertido como en Reddit resumía esta noticia esta persona y nos decía, dice Facebook, Venga, que vamos a imprimir dinero. y eBay, Stripe, Visa y Mastercard decían, Sí, vamos a hacerlo. y la SEC decía, ¿Estás de coña? ¿Me está jodiendo? y eBay, Stripe, Visa y Mastercard decían, Vale, hasta luego, hasta nunca. Buenas tardes, Mari Carmen. Mientras tanto, en otro universo, el Bitcoin cada 10 minutos, ¡pum!, que genera otro bloque. Imparable Bitcoin. Pues bien, Mark Zuckerberg va a tener que declarar en el Congreso a finales de este mes, nos dicen que será el día 23 de octubre, y va a tener que responder a muchas preguntas, entre ellas nos dicen que probablemente algunas de Libra, y nos dicen que es muy raro que este hombre hable públicamente, porque esto va a ser público, con lo cual va a ser súper interesante. ¿Por qué están haciendo esto? Teorías conspiranoicas. ¿Quién hay detrás de Libra? ¿Está el gobierno de los Estados Unidos? Y a lo mejor dicen, no nos gusta Libra, pero en realidad sí que quieren Libra. ¿Es el intento de los Estados Unidos por luchar contra la criptomoneda que va a sacar China? Duelo de titanes a nivel internacional. La cosa está al rojo vivo. Tenemos también este marrón tremendo, que es que el IRS, los impuestos en Estados Unidos, han sacado una pregunta en el 1040 en el que tienes que confesar si tienes o no criptomonedas. Es como cuando entras en Estados Unidos y te dicen, ¿vienes a matar al presidente de los Estados Unidos? ¿Sí o no? Y tú, vaya pregunta. ¿Has secuestrado a algún niño y lo llevas aquí contigo? Y tú, madre mía, ¿llevas armas encima? Y tú, pero a ver, ¿cómo te voy a decir que sí? En fin, pues ahora han puesto también esta pregunta y dicen, ¿en algún momento durante 2019 recibiste, vendiste, enviaste o intercambiaste o adquiriste algún interés financiero en alguna moneda virtual? ¿What? Entonces, claro, aquí hay tremenda polémica. Hay algunos que dicen, te están poniendo esto y dice, y si pones que sí, te investigan. Y si pones que no, como te investiguen y no hayas dicho que sí, pues la has liado. Mucha polémica porque esto viene en un anexo. Dicen algunos que incluso puede que no veas el anexo,
Y dices, me he hecho el loco, yo no he visto ese anexo y entonces no he preguntado. Todavía está en borrador, todavía no es una realidad. Vamos a ver en qué acaba esto, pero como puedes observar, porque ya lo estarás sintiendo, esto es para meternos miedo, food, fear, uncertainty, doubt, miedo, incertidumbre y duda. Y lo consiguen, ¿eh? Se te queda el culete así apretado. Por otra parte, el mismo IRS han sacado una guía de acción de qué tenemos que hacer, pero nos dicen que hay muchas preguntas todavía que quedan por responder. Por ejemplo, en el caso de los forks, han dicho que sí, que si recibes un fork, pues tú vas a tener que declararlo. Pues dices que eso es un beneficio, pues lo tienes que declarar. Pero claro, dicen aquí, y si pierde el 90% de su valor, y si tengo por ahí un fork que ni me he enterado de una criptomoneda de esas que ya saber, los airdrops, los forks, los bonus que te dan los exchanges, cosas muy complejas de seguir para uno mismo. Dices, si es que no lo quiera declarar, es que ni me he enterado, que era una faucet que me dieron ahí, yo qué sé. Más movidas, la SEC, FinCEN y CFTC de Estados Unidos se han unido, son los presidentes de los 3 principales reguladores financieros que han dicho en una declaración: nos vamos a juntar y vamos a por todos contra el lavado de dinero, contra el financiamiento terrorista, todos para uno y uno para todos. Venga, a recaudar panoja. Nos quieren meter muchísimo miedo y un ejemplo de esto que es genial es el de Aaron Swartz, pobre hombre que acabó a los 26 años suicidándose, pues le metieron una presión brutal. Este hombre lo único que quería, según el documental que me he visto, que es este de aquí, es que Internet fuera accesible para todo el mundo. Su inventor lo regaló, no se forró con Internet. De toma, ahí tenéis la World Wide Web, todo para vosotros. Pues este hombre seguía esa línea y lo que quería era que documentos públicos de justicia, etcétera, etcétera, fueran accesibles a todo el mundo para que entonces la justicia fuera realmente una oportunidad para todos, para que todo el mundo pudiera conocer filosofía blockchain, lo que hace todo el mundo y haya transparencia y no haya cárteles que manejan el mundo. Bueno, el pobre hombre lo quisieron hacer un caso de ejemplo total para meter miedo brutal a todo el mundo, que dijera, no toques documentos oficiales o te caerán 30 y pico años, como él quería meter de cárcel. En fin, gracias a gente como Aaron Swartz echamos adelante y no tienen ya absolutamente toda nuestra libertad comprometida. Hay que seguir en la lucha. De momento, para luchar hay que enterarse, pues nosotros seguimos aprendiendo. Gracias a Gamer Expansion, que fue el que nos hablaba de este documental interesantísimo. Muchas gracias. Te dejo el enlace en la descripción. El presidente de la CFTC de Estados Unidos dice que Ethereum es un commodity. Estamos a tope con los reguladores y buena noticia para Ethereum, que por fin de manera oficial, igual que con Bitcoin, pues ya nos decían que el Bitcoin era una commodity, pues ahora Ethereum también es una commodity. Lo bueno es que entonces no lo consideran una security, que es todo ese problema del que estamos hablando con la criptomoneda de Telegram, o que en su día ha tenido EOS, que tienen Ripple y muchas otras criptos. Incluso nos han sugerido que los hard forks que salgan de esas criptomonedas por norma general serán consideradas commodities, aunque puede que no cumplan las pruebas de Howey, que hemos visto en el canal muchas veces, y entonces pues no se puedan considerar. Pero oye, unas líneas interesantes a tener en cuenta. ¿Y qué es eso de una commodity, Rodri, que no me entero? Pues yo tampoco, ¿qué te crees? Pero seguimos aprendiendo. Nos dicen que una commodity es todo lo que tiene un valor o utilidad o un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. Por ejemplo, las materias primas, nos ponen de ejemplo el trigo, que dice, bueno, pues lo puedes sembrar en cualquier parte del mundo y tendrá más o menos el mismo precio y la misma calidad, en teoría, genéticamente modificado. Bueno, en Estados Unidos nos dice que le dan una especie de valor diferente, básicamente es lo que lo distingue de las securities, todo lo que sea subyacente en un contrato de futuros de una bolsa de productos previamente establecida. Y nos clasifican las commodities, dice, pues por ejemplo, el trigo que decíamos, el algodón, energías, el petróleo, la electricidad, los metales, carnes, los bonos, el eurodólar, los índices como el Dow Jones y el SP500 que voy yo ahí perdiendo en Juan Fiori y Dios santo, y monedas, la libra esterlina, el euro, por ejemplo. Vamos terminando, nos dice Alipay que no, CZ nos decía que se iba a poder entrar en Alipay con el mundillo de las criptomonedas ya, que si mogollón de liquidez, que si mogollón de adopción. Pues nos dice Alipay respondiendo a su propio tweet que no puedes, no, you cannot. ¿Es Binance ahora una entrada de fiat a través de Alipay? No. Decía CZ que sí, pero es que no. Aún así las cosas ya no van pintando tan horriblemente mal para Binance. ¿Tú qué opinas de ese grafiquico? ¿Ha conseguido ya apoyar en esa línea? Podría ser, ¿verdad? Esta línea que te marco así imaginaria, imagínatela con el dedo. A lo mejor. Yo no me fío, sigo fuera.
Oye, que Brave se ha convertido en el navegador número 1 de Android en Portugal. No navegas con Brave, mírate ese vídeo y navega con Brave. Ahorra dinero, incluso gánalo. Además de todas las otras ventajas que tiene. No seas el último en entrar. Vamos con los ganadores del concurso de hoy. Eligiendo al azar, bueno, BitBroker Coin, que no le molaba nada eso del Know Your Transaction. A nosotros tampoco nos gusta, amigo. ¿No sabes de qué te hablo? Pues mírate ese vídeo. Escríbenos un email a fanontheraid@gmail.com poniendo los 5 suscriptores que metiste en el canal, que de eso trataba este concurso. Lo comprobaremos y si es verdura, si es verdad, pues entonces te mandamos esos 10 dolarcillos. Ponnos también la dirección de Bitcoin donde quieres que te lo mandemos. Morserir HD es el segundo ganador. Haz lo mismo que le decimos a tu compi. Y Graciano Di Flaviano también. Enhorabuena a los ganadores. Y si no has ganado este concurso, no te preocupes, lanzamos otro ahora mismo. Hemos puesto un tweet en el canal Twitter de Fan on the Ride y lo que tienes que hacer es retuitear ese tweet. Pues ya está, si lo retuiteas, entras en el concurso de otros 30 dolarcetes, 3 ganadores de 10 dólares que daremos el próximo lunes. Muchas gracias por la colaboración. Nos despedimos pensando que los gatos son líquidos. Tú, pero ¿cómo te puedes meter ahí dentro? Que te vas a snucar, que te vas a hacer daño. No pasa nada, yo quepo bien. Recordándote que no te olvides de cargar las baterías de tu perro. Mira, ya está, cargado. Y si no sabes qué hacer, échate una partida de Quidditch. Ahí, tranquilamente, en tu jardín de tu casa. Dice, vete a cenar. Espera que estoy jugando al Quidditch, que estoy practicando con la Nietzsche. Nosotros seguimos investigando y te traeremos más noticias y cosas locas aquí en Crypto News de Fan on the Ride. ¡No te lo pierdas! Y si te gustan vídeos como estos, like, subscribe, campanita, comparte con tus colegas en las redes sociales, pero sobre todo y ante todo, sé optimista, piensa que lo mejor está por llegar y disfruta del día de hoy como si fuera el último. ¡Adiós! Esto es gente que... Y efectivamente el hombre lo está... 8.300... ¿Cuánto es esto? ¿Cómo se lee esto? Nos quiere meter muchísimo miedo. ¿Y qué? No. Gracias a Gamen... ¿Cómo es? Ay.